Buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy vinculado al mercado asiático, con algunas noticias fuertes de los tipos de interés. Vamos a hablar sobre eso y también sobre otros temas. Pero antes de eso, pues me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Se escucha fuerte y claro, José. Buenas noches. José, Perfecto. buenas noches. Sí, se escucha bien. Excelente, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, como les había comentado. Vamos a trabajar sobre lo que ha pasado hoy en los tipos de interés, ¿no? Como les decía, teníamos criterios divididos respecto al tema del mercado. No sabíamos si en efecto el mercado iba a generar un movimiento alcista o bajista, dependiendo de los tipos de interés, y decíamos que teníamos básicamente dos argumentos. El primer argumento hablaba sobre la posibilidad de aumentar un 0,5%, y eso se vinculaba, o su defensa básicamente era que la Reserva Federal iba a hacer caso omiso de la crisis bancaria actual que se estaba observando, ¿no? Era uno de los puntos importantes que se iban a tratar. Sin embargo, el segundo argumento, y decíamos que ese era el más probable, por cierto, ¿no? El segundo argumento tiene que ver mucho con que iba a subir únicamente un 0,25 porque la crisis bancaria iba a ser mucho más fuerte y lo iban a tomar en cuenta, ¿no? Y lo que sucedió el día de hoy fue lo segundo, ¿no? Subió un 0,25%. Eso básicamente hizo que el mercado pues implique o que genere de alguna forma una explosión masiva dentro de algunos instrumentos. Algo que hay que explicar y que hay que entender es que a pesar de que subió un 0,25, ese es el dato cuantitativo de las noticias. Pero detrás de eso tenemos el dato cualitativo, es decir, el discurso detrás de eso. ¿Qué es lo que dijo Jeremy Powell en la disertación del día de hoy? Básicamente que acepta la quiebra bancaria o acepta que el aumento de los tipos de interés es uno de los detonantes de la quiebra bancaria. Algo que Joe Biden no había aceptado y aún no acepta. Hoy se declaró la Reserva Federal básicamente en un movimiento, digamos que mucho más lento, por decirlo así, o quieren incluso estancar los tipos de interés de manera indeterminada. Entonces, eso es lo que se habló en el discurso. ¿Qué implica eso? Lógicamente, al aceptar una quiebra bancaria, al aceptar que el aumento de los tipos de interés generan un movimiento explosivo, que decíamos, ¿no? Que es anormal que la bolsa suba sin ninguna razón, más bien sin ninguna razón, de manera ilógica. Eso es lo que mencionábamos, ¿no? La Reserva Federal, al aceptar eso, lo que está diciendo es que la suba de las acciones es ilógica. Entonces, esa parte, de alguna forma, para nosotros es alentador. ¿Por qué es alentador para nosotros estos temas? Porque nosotros como traders, como inversionistas, ¿qué podemos observar? Que este boom que tenía el Nasdaq, como lo vimos ayer, el S&P 500, el Dow Jones y todas las acciones de manera general, van a comenzar a tener correcciones más débiles, más, digamos que más planificadas. No va a ser un cash como pasó hace una semana. Entonces, de alguna forma, el reconocer a tiempo que el mercado se ha venido arruinando por los tipos de interés, genera seguridad en el largo plazo. ¿Ok? Primero entender eso, ¿no? Que a pesar de que seguimos en problemas económicos a nivel mundial, esta seguridad se está fortaleciendo, ¿ya? Porque se han reconocido, lógicamente, los errores. Primer punto, las acciones se van a desplomar, mañana seguramente habrá una ligera corrección, y con eso no quiero decir que el Nasdaq se va en caída libre, no, sino va a depender muchísimo de los datos económicos. Recuerden ustedes que a pesar de que se haya reconocido la quiebra bancaria desde un punto de vista de los tipos de interés, eso no quiere decir que la Reserva Federal ya no va a aumentar o ya no va a analizar económicamente el mercado, para nada. Va a seguir analizando, la inflación sigue siendo un eje o un problema principal dentro de los países, el Producto Interno Bruto y la fortaleza del empleo igual. Únicamente lo que yo creo que está pasando es un pequeño stop o un pequeño pause a la siguiente maniobra de los tipos de interés. Entonces, eso importantísimo, sí, muy importantísimo que todos ustedes puedan comprenderlo, ¿no? Que se haya pausado de alguna forma no significa que la Reserva Federal no tenga planes de querer aumentarlo,
Y más que todo, que no cumpla su palabra, porque una cosa es lo que diga Jeremy Powell. Por ejemplo, hace unos días, Jeremy Powell hablaba, no sé mucho, sino hace una semana, hablaba que el mercado aún es muy sólido y por eso suben los tipos de interés. Si no hubiera sucedido la quiebra bancaria, hoy seguramente subía con mucha fuerza el tipo de interés. Entonces, de alguna forma, observamos que los datos no son tan fiables en los discursos de la Fed. Entonces, esa parte sí hay que tomar en cuenta. No vamos a decir nuevamente, y repito, con el fundamental de hoy no significa que todas las acciones se van a desplomar y mañana van a valer centavos, para nada, sino que esto va a ser una caída pues más planificada, paulatina. En función de eso, pues lógicamente el mercado podrá o seguirá trabajando. ¿Ok? Eso con el tema de las acciones. Lógicamente los instrumentos de refugio van a dispararse. ¿Por qué? Porque si aceptas una quiebra bancaria, aceptas que el mercado está mal. Si el mercado está mal, los refugios nuevamente comienzan a brillar. Por eso es que ustedes verán oro, Bitcoin, yen, franco suizo, como instrumentos que crecen muchísimo, ¿no? Y esto lógicamente depende a que el mercado se ha apreciado en ese sentido. Y otros instrumentos como la libra, el euro, también van a tener una apreciación favorable, pero esa parte es importante. La apreciación se da únicamente porque la expectativa es que ya no se aumente tanto el tipo de interés. Como ya no se aumenta tanto el tipo de interés, o más bien ya no se quiere aumentar el tipo de interés, lógicamente el dólar americano no sube con fuerza. Y al no subir con fuerza, ustedes sabrán, ¿no?, que el mercado como tal va a tener una caída de precio. ¿Ok? Entonces, eso un poco para entender qué es lo que se está viviendo actualmente con el tema de los tipos de interés, una noticia relevante e importante. Y como les dije, eso es lo que estábamos esperando para saber hacia dónde va el mercado. Entonces, de manera general, vuelvo y repito, hacia dónde va el mercado. En conclusión, el mercado va a comenzar a tener, al menos en las acciones, una nueva tendencia bajista que va a depender de datos económicos y de la Reserva Federal. Y creo que el gobierno de John Biden ha sido deslegitimado después del discurso de la Reserva Federal, al menos en materia económica o en materia bursátil. Siempre ha habido peleas, ¿no?, entre el órgano estatal y el órgano financiero económico. Siempre ha habido peleas, pero yo creo que puede pasar eso. Se inaugura, yo diría que una nueva etapa de instrumentos de refugio, es decir, los instrumentos que les había dicho que van a tener mucha volatilidad en este tiempo: oro, plata, Bitcoin, yen, franco suizo, van a ser instrumentos que van a tener un gran protagonismo en el mercado, porque va a estar muy atento a las futuras crisis que pueden llegar a suceder, que a pesar de que se haya reconocido de alguna manera los errores que ha tenido la Fed, no significa que lo haya hecho en el momento oportuno. Esta parte también hay que entenderla, ¿no? Y por último, hay que estar expectante a otro tipo de divisas, ¿no? El euro, el franco suizo, perdón, el euro, la libra, el neozelandés, el australiano, porque estos instrumentos también van a tener de alguna forma valores que nos van a decir hacia dónde puede dirigirse como tal el mercado, ¿ok? Entonces, si nosotros nos fijamos, pues, hay muchas aristas donde nosotros vamos a encontrar cómo el mercado pues, puede desarrollarse durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, una vez mencionado esto, mañana tenemos también noticias. Vamos a ver un poco lo que puede pasar mañana. Mañana 23 de marzo y un día bastante interesante, pero el día de mañana seguimos en la cumbre europea. Va a ser una noticia muy importante porque va a seguir designando, como les había anticipado hoy en la mañana, el lunes en la mañana. Hay muchas reformas que se están haciendo en el marco europeo y muchas de esas reformas desde el aumento paulatino de la edad de jubilación. Ustedes ya, eso yo les había anticipado eso el día lunes, ¿no?, que se estaban haciendo ciertas marchas en Francia. Hoy ya están en todos los medios de comunicación y es porque muchas personas están rechazando pues estos ajustes económicos que se están desarrollando. Desde el tema de como les dije, la ampliación de de la edad de jubilación hasta el tema de la inflación. O sea, repito, que hayan subido el tipo de interés, que no haya subido el tipo de interés de una manera agresiva, es que significa que reconocieron que hay un problema en la economía que se debe a los tipos de interés, pero eso no quiere decir que ese reconocimiento que estamos diciendo en este momento sea el apropiado. En otras palabras, puede existir la posibilidad que el mercado pues, pueda generar, en este caso,
próximas sorpresas. Bien. Después de eso, mañana decisión de tipo de interés de francos, no es franco suizo, de la libra esterlina. Lo más seguro es que aumenten, el mundo está aumentando el tipo de interés, entonces mañana de forma fundamental tenemos una caída una suba de precio en la libra esterlina. Entonces, mucha atención, por favor, en el caso de que quieran invertir en el pre-market, va a haber este tipo de movimientos. Y acto seguido tenemos ya noticias en el mercado americano, las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Creo que esa noticia va a pasar en segundo plano. Como les dije, ya no se va a acelerar tanto las inversiones como nosotros teníamos pensado. Y esa noticia, al pasar en segundo plano, ya no va a ser tan relevante como lo ha sido en otros meses, ¿no? En otros días y meses, que el mercado siempre explosionó con las nuevas subsidios de desempleo. De todas formas, vamos a examinar esa noticia. Puede que aún nos dé sorpresas, aunque la verdad, y para ser sincero, dudo mucho que lo hagan. Y por último, tenemos nuevamente las ventas de viviendas, que probablemente esto sea un descanso para las acciones. Hoy las acciones se han desplomado de una manera garrafal. Vamos a verificar si están dentro de las tendencias y probablemente las nuevas ventas de viviendas den un nuevo impulso alcista. Ya, esa parte sí es importante porque estos nuevos impulsos alcistas, pues al final son los que terminan ejerciendo una tendencia general. Bien. Eso es lo que se podría esperar el día de mañana. Como les dije, un día también fuerte, no tan fuerte como el de hoy, pero sí importante. Vamos y nos vemos en los instrumentos. Ahora sí, vamos a analizar. Vemos primero con el Bitcoin, porque el Bitcoin realmente me impresionó la suba que hizo y la corrección. Y acto seguido comenzó a desarrollar ciertos movimientos clave en el precio que podrían ya detectar movimientos de entrada. Ahora es una entrada mucho más clara a diferencia de los movimientos que ha tenido durante la semana el Bitcoin, ¿no? Entonces, aquí estamos con el BTC. Pueden observar ustedes dentro del precio del Bitcoin? Primero, ¿no? Inicialmente que el mercado como tal ha subido con mucha fuerza, ¿ya? Pero pues como uno se puede llegar a esperar, la noticia de alguna forma hace que los mercados comiencen a impulsarse. Entonces, comenzaron a impulsarse con mucha fuerza por si existe esta volatilidad. Y al mismo tiempo es como que los mercados en este sentido, al mencionar, que al reconocer lo que les decía, ¿no? Al reconocer el tema de la crisis que está existiendo, de alguna forma es como que comiencen a deshacerse de esos instrumentos de refugio, al menos en el Bitcoin se deshacen, porque creen en el sistema financiero tradicional, ¿ya? Otra cosa que hay que entender es que todos los movimientos, ojo, y esta parte es importante, aún siguen descorrelacionados. Como aún están descorrelacionados, van a moverse por diferentes razones. ¿Qué esperar del Bitcoin? Más caídas, ¿sí? Tenemos esta caída que es una caída con muchísima fuerza y ahorita lo que está haciendo es una especie de bandera, ¿no? Entonces, el Bitcoin, lo más probable es que caiga a los niveles de ruptura, que son los niveles de acá, y aquí puede llegar a tomar alguna decisión de inversión, ¿sí? Existen los fundamentales, vamos a ver el punto técnico, y en efecto, ¿no? Desde el análisis técnico podemos ver una construcción de una bandera aún no definida del todo, ¿sí? Pero lo más probable es que el mercado comience a generar ese movimiento de enrangamiento, ¿no? Entonces sería punto 1, estamos en el punto 2, tendríamos el punto 3, 4, 5, 6, nueva caída. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Caída de precio en el punto 3, justo estamos en el punto de entrada. Sugiero una orden en venta en Bitcoin a tener una apreciación dentro de nuestro instrumento, ¿ok? En este momento ingreso la orden de venta de Bitcoin y lógicamente lo trazo y coloco en el punto 3, que sería el punto de acá. Obviamente si esto sigue cayendo y no hace el punto 3, si no quiere romper el nuevo mínimo, pues lo seguimos bajando. Pero inicialmente este punto sí es importante. 3, ¿ok? Primer paso, ejecutamos el punto 3 en el Bitcoin. Segundo, movimiento de stop loss por encima de la banda, ¿sí? De todas formas, este movimiento de stop loss hay que vigilarlo un poco más porque también que puede llegar a pasar, dudo mucho que suceda, pero lo que también puede pasar es que suba un poco más, me eche calla, ¿no? Es una posibilidad, por eso hay que vigilarlo. Y en ese momento vamos a ver si podemos ampliarlo un poco más bien. ¿Ok? Entonces, denme un momento para calcular. Si nos vamos a una figura más pequeña, hay poco volumen realmente en ese tema. Déjenme ver únicamente el nivel de riesgo.
Sí, es casi 1-1. Entonces, hagamos como que el mercado en el nivel 3 por acá, se aumenta por acá. Déjenme verificar nada más para tener el... Perfecto. Ahorita estamos con un parámetro 1-1. ¿Qué implica que estemos con un parámetro 1-1? Que el precio como tal, ¿sí? Está generando una caída, ¿sí? Una expectativa de caída. Que pueda subir o que pueda llegar a subir un poco, no significa que puedas romper. Ya, yo creo que puede continuar con su tendencia, no ha roto ni los retrocesos más fuertes, se considera esto como un rango de rechazo. Entonces, mucha atención, ¿no? Hemos ejecutado la venta, les voy a enviar la señal de inversión para que todos ustedes lo tengan y puedan seguir este movimiento del Bitcoin como tal, ¿no? Bien, nos vamos con el Nasdaq. Bien, movimiento del Nasdaq, como de momento lo hemos estado trabajando, ha hecho exactamente lo que dijimos. El Nasdaq sí se ha comportado básicamente a lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Hemos trabajado de manera idéntica a lo que hemos estado trabajando. ¿Qué es lo que dijimos? Que el Nasdaq iba a tener una caída, una suba rompiendo su techo. Pues dijimos que tenía dos posibilidades, ¿no? Primera posibilidad, caída y suba. Y siguiente posibilidad, suba con fuerza, caída, que es lo que ha hecho, y aquí posible suba. Mañana, como puede haber una fortaleza en el tema de las acciones, sí puede reflejar un movimiento, en este caso, de caída, ¿ok? Entonces, importantísimo, ¿no? No ha roto, aparentemente es como que quiere romper la tendencia, ¿no? Aún no la ha quebrantado del todo. La tendencia podría aún mantenerse o podría ser aún una mecha como esta de acá, ¿no? Rangos en mechas. ¿Y esto cuándo lo veremos? Mañana. Mañana vamos a ver esto con las noticias. De momento no diría que es una buena idea hacer una corrección en el Nasdaq. No creería que es aún una buena idea hacer esta corrección, pero mañana con las noticias podría haber una corrección en las acciones. Creo que si es que la corrección no es lo demasiado fuerte para regresar a la tendencia, ahí sí estamos hablando de una posibilidad de vender el Nasdaq y de romper toda esta estructura, es decir, de que esta estructura se vuelva a la ruptura anterior y esa ruptura anterior incluso en algún punto pueda regresar a la tendencia. Esta parte sí es importante y fundamental, ¿no? Que regrese más que todo a la tendencia. ¿Por qué es importante eso? Como les dije, claro, a todo mundo quisiéramos adquirir valor en el tiempo con las acciones, ¿no? El problema detrás de esto es que no hay fundamentales que lo respalden. Entonces, yo asumo que podemos tener este movimiento en el precio, una corrección y de mañana va a depender la corrección. Si la corrección es una corrección sin volumen en forma de bandera, el Nasdaq se vuelve a desplomar, se vuelve a hundir. Pero ahorita hay que esperar más bien que corrija y agregar una opción de mercado. Ahora bien, también puedes ingresar en la suba, se puede, pero el problema inmediato detrás de esto es que, miren, esas velas, normal porque estamos en un mercado asiático y pues al estar dentro del mercado asiático, lógicamente, debilidad de precio, debilidad de volumen, el mercado no va a contemplar un buen movimiento. Entonces, en ese sentido, lo que nos queda solo es esperar, ¿sí? Entonces, en el Nasdaq, nuevamente, repito, puede haber un retroceso y ese retroceso dependerá si es que es un retroceso que va a la tendencia o una caída definitiva de precio. Si es la caída definitiva, rango de take profit, el de acá. Aún no hay ningún ingreso de momento, no tenemos ningún ingreso, pero existirá. Y todo va a depender realmente del punto de entrada que nosotros estamos observando, ¿ok?
Entonces, aún no ingresemos en el Nasdaq. Esperemos que las noticias de mañana logren hacer algo. Aún no es del todo certero. Bien, nos vamos al oro y luego vamos a revisar otros instrumentos que fueron agendados antes de esta sesión para su posterior inversión, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el oro? Bueno, en el oro no hay mucho que conversar. Realmente ha cumplido los parámetros que hemos dicho el día de ayer. Nosotros incluso nos posicionamos antes de la noticia. Obviamente nuestra posición era cerrar la cobertura antes de la noticia, porque en las noticias pasan estas cosas, ¿no? Estas grandes mechas que uno no quiere percibirlas. Bueno, bien, ¿qué es lo que estábamos mencionando? Si alargamos el rango FIBO, básicamente lo que nosotros dijimos es que esto sí iba a ser una corrección, no iba a romper el punto 119.35 aún. Si lo que iba a hacer el precio es como que subir lentamente y nuestra máxima posibilidad fue el punto 61. Eso era como que lo máximo o el top de del precio, ¿no? Como tal. Era lo que nosotros estábamos esperando que haga el precio. Sin embargo, hasta en la mañana logró subir máximo hasta 50 Fibonacci, donde se sugirió un cierre de operaciones, ¿no? Acto seguido, el mercado corrigió y esa es la vela de la noticia. La vela y la volatilidad. Entonces, ahorita, el mercado lo que hizo fue, lógicamente, dirigirse a una zona de ruptura. Entonces, ahora sí, si me permite, voy a quitar el Fibonacci para poder observar. Ya que está interpretado con Fibonacci, hombro, cabeza, hombro, cuello, caída a la ruptura anterior. Si cae la ruptura anterior, viene una corrección. ¿La corrección a dónde? A la ruptura del hombro, cabeza, hombro. ¿Qué va a pasar mañana? Caer. ¿A dónde podría caer? Inicialmente hasta acá y luego regresar. Hay mucha posibilidad que mañana el oro se desplome y hoy vamos a dejar ya una posición encubierto, básicamente porque tenemos ya señales en venta. Miren, movimiento en suba, movimiento en caída, volumen bajista. ¿Qué implica eso? Una señal o una cobertura, lógicamente, en venta. Vamos a ver el oro en este momento. Es otra señal que ya está dando. En este caso, que quiere ser un movimiento de precio. ¿A dónde? Take profit inicial, la volatilidad acá. Segundo take profit, la que desde acá. Y último take profit debería tocar el rango de acá. Sin embargo, pues, lógicamente vamos a dejarlo en la mitad, como para no arriesgarnos demasiado, en función del take profit. Y el stop loss, como ustedes pues ya conocen, el stop loss no debe exceder, ¿sí? Exceder los movimientos de los mecanismos de mercado que hemos estado observando, es decir, por encima de los techos, por aquí, por encima de este techo, ¿ya? ¿Qué tenemos? Como ustedes pueden observar, podemos darnos cuenta que el precio está cumpliendo un parámetro de riesgo, ¿no? Aún no cumple, estamos arriesgando más de lo que estamos ganando. Déjenme ajustar el stop loss nada más. Perfecto, vamos a bajarlo un poco más en la zona de la mecha. En efecto, ahora sí, estamos como que con una operación ya designada, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? Como ustedes pueden darse cuenta, lógicamente el precio del oro comience a desplomarse, ¿sí? No va a ser un desplome, repito, noche a la mañana, seguramente a mañana pasado. Mañana hay que tenerle un poco de paciencia y todo eso, y llegar hasta una zona inferior. Entonces hay mucha posibilidad, tener mucho cuidado, por favor, con estas inversiones, porque el mercado puede darnos una sorpresa o un movimiento bastante interesante en ese sentido, ¿sí? Entonces, mucha atención con el oro, ¿sí? No arriesguen demasiado, tengan cuidado con sus operaciones, como siempre les digo, y nos vamos a dirigir a otro instrumento. Vamos a borrar esta línea de acá. Me estaban pidiendo el dólar contra el franco suizo, ¿sí? Y este es otro movimiento que, como les dije, se mueve bastante por movimientos de tendencia. Entonces, este sí lo vamos a explicar pues, bien generalizado, por decirlo así, bien generalizado para darnos cuenta cómo el precio está generando movimientos de partida, pues, bastante, digamos que fundamentales, ¿no? Uno de esos precios, si nosotros nos damos cuenta, es
que está tocando movimientos institucionales, ¿no? Por eso es que es importante siempre hacer las líneas de largo plazo, porque así nos podemos fijar si es que un precio en efecto toca un punto institucional o no lo termina por topar. Entonces, para nosotros realmente termina siendo un eje de partida trascendental. En este caso, en efecto, el precio está dentro de un punto institucional. Entonces, esta parte es medular. Si nos vamos a H4, ¿qué podemos darnos cuenta? Primero que el franco suizo tiene una caída, ¿no?, de precio importantísima. Esta parte medular mencionar. Caída de precio, que significa que se valoró el franco suizo. Entonces, se refugian nuevamente los instrumentos aquí, tienden a refugiarse. Y como estos instrumentos tienden a refugiarse, para nosotros realmente es beneficioso eso, ¿no? Porque son instrumentos que al final, en algún punto, van a hacer correcciones, como las que están haciendo. Sin embargo, el tratamiento del franco suizo es diferente al de los demás, porque a pesar de estar en un institucional que podría llegar en algún punto a este nivel, puede darse el caso, ¿no?, de llegar en algún punto a este nivel, va a hacer correcciones. Es decir, va a haber una corrección, probablemente a esta ruptura, y después una caída. Pero lógicamente, como aún no estamos en mercado europeo, no va a darse. Sin embargo, las señales ya han sido dadas. Aquí en el M30 se puede ver mejor. Miren, caída de precio, suba, ¿ya cómo se llama eso? Divergencia. En el corto tiempo, ¿qué te dice? Va a subir. Después, la típica, ¿no? Caída del volumen y caída del precio. Típica señal de reversión, como siempre les digo. ¿Implica eso? Suba de precio. Entonces, si nos fijamos, como que el precio lo que quiere hacer es una corrección, pero ojo, mucho cuidado. Esta corrección en el franco suizo va a ser una corrección a esta ruptura. Siempre manéjense con rupturas, porque así funciona el mercado. Y de esta ruptura yo creo que va a haber una nueva etapa de caída de precio. ¿Ok? Entonces, muy importante entender que esta nueva etapa de caída de precio es fundamental para todos nosotros, porque podría implicar que esta suba de acá sea una suba débil, casi sin volumen, en especial ahora que estamos en, pues, en un mercado pues, no tan, pongámoslo así, ah, con mucho volumen o no tan volátil en este horario, entonces se moverá lento hasta mañana, y mañana yo la esperaría aquí para vender. ¿Ok? Entonces, mucha atención en el franco suizo, hay esta posibilidad, puede darse ese chance, entonces atención, nada más, ¿ok? Bien, eso con el franco suizo. Nos vamos con el dólar neozelandés, que también es otro instrumento que ya lo habíamos invertido con anterioridad, o ya teníamos posiciones con anterioridad, y este instrumento básicamente ha venido ejerciendo las posiciones que hemos mencionado, ¿no? Salvo, lógicamente, el tema de las noticias, que como ustedes saben, pues terminan siendo al final decisores de inversiones. ¿Qué es lo que tenemos? Ahorita vamos a hacer una ligera actualización, vamos a ponerlo dentro de una tendencia, vamos a hacer una ligera actualización a lo que hemos visto. Mercado que aparentaba tener un movimiento en bandera, un movimiento trabado, etcétera. Nos vamos al movimiento de H4, que es lo que nos pudimos percatar en este punto. El precio como tal, lo que está haciendo es esta especie de punto de rechazo, ¿no? Esta parte es fundamental, porque el precio, al ejecutar esta zona de rechazo, que para nosotros realmente es importante, la zona de rechazo que está ejecutando el precio, puede en algún nivel comenzar a topar otra vez este movimiento y desplomarse. Bien, hoy se valoró, como les dije, casi todas las divisas contrarias al dólar por la noticia, pero eso no significa que el mercado no pueda hacer o no pueda continuar con su tendencia. De hecho, si nosotros nos fijamos bien en el movimiento de precio, ¿qué nos damos cuenta? Que tenemos una caída de precio, que es lo que vimos aquí donde operamos. La corrección que se estaba esperando, esta corrección no cuenta como una corrección técnica porque se debe a las noticias. Y nuevamente vemos que el mercado ha caído y otra vez como que quiere recuperar el valor. ¿Ya? Pues, ¿qué es lo que puede llegar a pasar mañana? Aquí no hay inversión, por cierto, ¿no? Pero ¿qué puede llegar a pasar mañana? Que vuelva a topar esta zona de mechas, incluso superior, y de esto se desploma. ¿Por qué? Porque estamos en zona de rechazo. Es una posibilidad. La otra posibilidad, lógicamente, puede ser que el mercado, pues,
más allá de la zona de rechazo que estamos observando, rompa la tendencia y continúe con una nueva tendencia alcista, puede ser, pero sí va a depender de las noticias de mañana del dólar. Entonces, yo al menos aquí sí recomiendo estar fuera del mercado aún, no estar tan presente porque sí hay problemas que pueden acechar a los movimientos totales del mercado, ¿ok? Veo que el Bitcoin parece que está rompiendo un movimiento a la baja. Regresamos al Bitcoin. Antes de eso hay una pregunta. Posible hombro, cabeza, hombro, en donde... Ah, puede ser. Realmente yo le veo más que hombro, cabeza, hombro, como que un doble piso. El que me dices de acá, ¿no? Supongo que ese me dices este de acá. Dice hombro, cabeza, hombro. Supongo que me dices ese, ¿verdad? Ya. Yo más que hombro, cabeza, hombro, yo lo veo como un hombro fallido. Es decir, en el tal caso, este hombro tuvo que haber consolidado aquí y aquí, me hago entender, pudo haber habido un movimiento, pero es como que quiso romper y regresó otra vez al hombro. Entonces, esta figura no me convence. O sea, yo más le veo como un doble piso antes que otra cosa, ¿sabes? Entonces, no me convence de todo realmente esa figura. Entonces, sí, un poco de adaptación en ese caso. Puede ser, pero a mí en lo particular, los hombros, cabezas, hombros no se configuran de figuras de rechazo. Entonces, sí es como que me tiene ahí como que un poco pensando en ese tema, ¿no? Sin embargo, puede darse el caso. Lo que yo creo que es más probable es que las zonas de rechazo sí las respete. Pero vuelvo y repito, en el caso de que no, esa tendencia se destruye y eso se va de largo. ¿Sí? Atención, ¿no? Alguien ingresó en el oro, veo que se desplomó $2 casi. Déjenme verificar eso. Sí, veo que se desplomó bastante el oro y sigue desplomándose. Buena entrada, ¿no? Bueno, hay que más adelante le ajustamos el stop loss, pero bueno, de momento vamos bien con el oro y sigue cayendo, pues me parece perfecto que siga manteniendo sus posiciones a la baja. Esa es la idea de este tipo de inversiones, ¿no? ¿Alguien más? ¿Solo Verónica? ¿Solo Vero ingresó en el oro? Yo también. Buenísimo, Leo. Dale. Esperemos que los demás también. A ver, ya terminamos con el tema del neozelandés. Vámonos con la libra, que sería el ejecutor del día de mañana. Y bueno, fundamentalmente, ¿qué esperar dentro de la libra, no? Chévere, Rodolfo, perfecto. Ya saben, ¿no? Cuando tengan, si quieren hacer scalping, bienvenido. Ahorita ya tienen ganancias, vayan ajustando stop loss. Si quieren hacer swing, dejen nomás la operación. Eso va a caer hasta la zona de mechas. Fijo, cae a la zona de mechas. Es una buena zona, es. Bien. Entonces, solo atención nada más en ese caso. Bien. Perfecto. A ver, entonces, Oscar, Jimmy, perfecto. Vamos a la libra, aquí está, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Movimiento al alza, movimiento de crecimiento sin volumen, sigue sin volumen, a esto hay que reconocerlo. Esta parte sí, a mí me gusta, esos movimientos sin volumen, lo que les decía, son movimientos antiintuitivos y aparente es que el precio quiere subir y todo, pero al ser antiintuitivos, pues tiene problemas, ¿no? Al generar esta gran suba. ¿Qué puede llegar a pasar mañana? Yo creo que hoy va a corregir la libra y seguramente va a corregir hasta ese nivel y mañana con la noticia, otra suba de precio. Entonces, solo mencionarles eso, ¿no? Estar muy atentos a esta suba de precio que puede darse desde la libra el día de mañana, por la noticia, únicamente por la noticia. Pues mañana podemos dar una descorrelación en estos mercados por el tema de la noticia, ¿sí? Entonces, nada más que atención en ese caso y comencemos a verle a la libra más alcista. Acostumbrarnos a tener una libra que crece sin volumen, sí, acostumbrarnos a eso de momento, pero no confiarse, porque un movimiento o un precio que se mueve sin volumen nunca termina bien, siempre termina con una caída estrepitosa. Entonces, libra, cuidado, ¿no? Posible caída para suba. Ahorita, entrada, no. Al igual que el neozelandés, estas grandes mechas son las que no te dejan como que proyectarte bien, a diferencia del oro y el Bitcoin. Como ustedes se dieron cuenta, pues las entradas eran mucho más sencillas porque se ejecutaban bien las banderas. De hecho, el Bitcoin ya está rompiendo el movimiento que dijimos, regresamos para observar, eso es cierto que les iba a decir.
Entonces, miren, lo que decía, movimientos como estos son fáciles de inversiones porque tienes caídas inminentes y tienes zonas bien marcadas. Entonces, a pesar de la volatilidad, genera figuras, pero a diferencia de otros instrumentos como el que ven, el neozelandés, francos suizos, bueno, el franco suizo no tanto, sino la libra esterlina, que tienen estas grandes mechas, estas grandes figuras, lógicamente no te da una buena perspectiva de entrada. Entonces, únicamente pues mencionar eso, ¿no? Que cuando tenga ese tipo de movimientos, lo mejor es alejarse de ese tipo de instrumentos porque puede ocasionar problemas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Y por último, vamos a analizar el yen japonés, ¿no? Como les dije, esos instrumentos van a ser instrumentos que vamos a añadir sí o sí a nuestra cartera porque son instrumentos refugio que adquieren o que nos dan mayor valor. Ahora bien, si nos damos cuenta, ¿qué tenemos? Un movimiento de caída digno del yen japonés. El análisis va a ser muy similar al franco suizo. Como nos estamos refugiando en este mercado, ¿qué sucede? Pues el yen se aprecia, ¿no? Entonces, él se aprecia el yen igual que el franco suizo, pero no puede ser una apreciación para siempre. ¿Qué es lo que se puede esperar? Que el mercado como tal quiera, en este caso, comenzar a corregir, ¿sí? Entonces, esa corrección puede darse. Hay datos técnicos para la corrección. Como les dije, el análisis va a ser similar al franco suizo, pero no porque tengan correlación, sino porque funcionan como refugios ambos. Y mira, si nos damos cuenta, ¿qué tenemos? Caída de precio, la típica, ¿se acuerdan que ayer yo les dije que hay una típica, un típico movimiento de caída? Y ese típico de movimiento, ¿qué decía? Que cada vez tenemos mínimos, pero mínimos con mechas. Esos movimientos de mínimos con mechas, ¿qué implica? Que el precio suba, ¿sí? Adicional a eso, como no sé si está haciendo algo el Leo, pareces fantasma, puedes abrir el micro. Hay un gap Hay un gap ahí. que puede ser cerrado, sí, pero no olvidemos algo. Miren, el oro también tuvo un gap en el tema de la quiebra bancaria y hasta ahora no lo cierra. Entonces, puede darse sí en la microtemporalidad este gap, pero les recomiendo, como les dije ahora, el mercado está descorrelacionado. Si el mercado está descorrelacionado, significa que muchas figuras no se están cumpliendo, ni las correlaciones históricas que tiene se están cumpliendo. Entonces, este tipo de figuras puede que en algún punto pues no cubran como normalmente cubren, y en especial en instrumentos como el yen, que son catalogados instrumentos de refugio, tienen más posibilidad de subir en efecto, pero tal vez no cubrir. No digo que no vaya a cubrir, pero sí existe la posibilidad de que tal vez no lo haga. Digamos bien, suba, corrija y vuelva a desplomarse. Ya, muy parecido al franco suizo. O sea, la percepción aquí es idéntica a la del franco suizo y veo un nuevo desplome en el oro, se sigue cayendo el oro. Vayan tomando parciales, voy a bajar en el stop loss si es que bien desean, porque tenemos un desplome fuerte. No veo que no es un desplome cualquiera. Déjenme calcular de nuestra entrada. Es un desplome, déjenme calcular. Es un desplome de 0,30% y para abajo aún, ¿no? Entonces, vaya que es bueno. En bien, de forma general, eso es lo que podemos esperar del yen, ¿no? ¿Puede cubrir el gap? Sí, pero tengan en cuenta lo que les dijo. El mercado está descorrelacionado. Como está descorrelacionado, hay figuras que no se cumplen, ¿ya? Como pueden, y el mercado se vuelve de alguna forma complicado porque ustedes se darán cuenta. La libra crece, pero el volumen cae. Eso no tiene sentido. Eso pasa porque hay anomalías en el precio, en el mercado. El gap del oro de caída hasta ahorita no se cubre. Del de suba, perdón, por la quiebra, hasta ahorita no se cubre. Entonces, si nos damos cuenta, pues hay situaciones que hacen que el mercado, lógicamente, no esté aún preparado para ciertas cosas, ¿sí? Eso nada más. Bien, con eso yo diría que terminaremos la sesión del día de hoy. Hemos tenido dos entradas bastante buenas. El mercado nos ha dado ganancias del día de hoy. Lo único que les queda, pues, de forma individual a cada uno de ustedes, pues, ya es gestionarlo, como ustedes saben, ¿no? Ajusten stop loss, si quieren hacer scalping, tomen ganancias, o dejen la operación corriendo. Ayer dejamos corriendo la del oro, hoy terminamos en ganancias.
entonces ya les dejo a su libre albedrío, ¿sí? Pero de forma general, les dejo a todos con ganancias, esperando que esta sesión pues les haya servido muchísimo y yo diría que eso sería todo. Nos vemos la próxima semana, más bien, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que si hay dudas o inquietudes, pueden escribirme directamente, no hay ninguna dificultad. Hasta la próxima. Chao. Gracias, José. Buenas noches con todos. Buenas Gracias, noches, profe. José. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.